Taller de Lectura y Redacción 2. Redacta textos funcionales. Desde el inicio de nuestra vida, todos los días, a cada momento, escuchamos, leemos y emitimos mensajes que nos recuerdan que no estamos solos. A veces molestos, otras eufóricos, otras interesados. Siempre nos encontramos en alguna fase de comunicación y tenemos que hacerlo porque somos seres sociales. Por ello, cualquiera que sea nuestro rol en la sociedad, todos tenemos en la comunicación una herramienta esencial para nuestro desarrollo. ¡Atrás! ¡Más atrás! ¡Acullade la línea, fragmento o raya que he trazado, pintado o dibujado en la acera, banqueta o calle! ¡Acérquese! ¡Arrejúntense! ¡Amontónense! Para que perciban, aprecien o vean cómo saco, extraigo o sustraigo de esta diminuta, chica o pequeña caja, cajón o baúl un pedazo, retazo o cacho de tela, trapo o filafil. Como podrán apreciar, hablo, me expreso o comunico de tres formas, maneras o modos para una mejor apreciación del distinguido público que me rodea. Por ejemplo, aquella graciosa damita me entenderá por tela. Este directo caballero me entenderá por filafil. Y aquel gentil hombre me entenderá por trapo. Este es un claro ejemplo de cómo y para qué funciona el lenguaje, ya sea a través de palabras, de gestos o de símbolos. El lenguaje está invariablemente presente en nuestra vida cotidiana. Algunas palabras pueden lastimarnos, pero una seña nos cura. Y un símbolo nos puede salvar la vida. Usar adecuadamente el lenguaje, interpretarlo y en ocasiones descifrarlo no es labor exclusiva de los merolicos o de los arqueólogos o de los poetas. Pues la verdad, yo sí tengo alma de poeta. ¿Ah, sí? Le escribo a mi novio por lo menos 3 odas diarias. Mi mamá dice que estoy loca y pues sí. ¿Pero qué le voy a hacer? Con tal de recibir sus respuestas. Ay, ¿a poco no inspira? Ay, mi rey. Ya lo decía mi abuelita, de poetas y locos. Pero ahora no vamos a hablar de poesía ni de lenguaje cifrado. Uy, vaya. Pero lo veremos más adelante, no te apures. Ahora nos dedicaremos a algo diametralmente opuesto. A la redacción de textos funcionales. ¡Qué flojera! El texto del Merolico funcionó y de eso se trata, que tu comunicación sea la adecuada para cada situación específica en la que te encuentras. No le puedes andar hablando a todo el mundo con poemas de amor. No, pues no. Mira, los textos funcionales son aquellos cuyo contenido se refieren generalmente a cuestiones técnicas y no literarias e indican la forma en que puede ser posible una operación determinada. En los textos funcionales predominan las funciones lingüísticas apelativa y referencial. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el testimonio de algunos especialistas en el tema? ¿Te late? Va. Pues vamos a verlo. Por no haberlo redactado correctamente, por no ser claro en lo que tratabas de decir. Por tener una sintaxis, una redacción deficiente. En el ámbito profesional y en cualquiera es importantísimo redactar bien. Obviamente que queremos que quien nos esté leyendo sepa de nuestras ideas, ¿no? Encuentre los puntos que nosotros creemos relevantes. Y si nosotros no nos sabemos explicar, si nosotros no podemos
o no tenemos la capacidad de expresar con claridad, con precisión nuestras ideas, pues definitivamente nadie nos va a entender. Taller de lectura y redacción 2. Hacer funcionar una comunicación no es cosa de magia. Existen principios que nos permiten hacerlo. Para redactar textos funcionales es primordial que conozcamos dos funciones básicas del lenguaje: la función referencial y la función apelativa. Ay, ¿a poco el lenguaje solamente tiene dos funciones? Existen otras, por supuesto, pero para redactar textos funcionales, estas dos son las que tenemos que conocer. ¡Eh! ¡No puede hacer eso! ¡Deténgase ahí! ¡Momento! ¡Deténgase ahí! Este es un espléndido ejemplo de una función apelativa. Está presente cuando queremos provocar una reacción en el receptor. Cuando el que dice desea que el que escucha haga algo. Deténgase ahí. O cuando el maestro nos dice, abran sus libros en la página 32. O cuando papá dice, haz la tarea. Gracias, Poli. La función referencial, en cambio, es aquella con la que transmitimos información sin hacer valoraciones del lenguaje. Por ejemplo, está lloviendo, o son las 5 de la tarde, o... Ay, ya me dio frío. No, ya me dio frío no es un ejemplo de la función referencial, pues eso es algo subjetivo. Poli, ¿usted lo sabía? Uy, no, jefecito. Yo de tele no sé nada. Bueno, entonces déjeme explicarle. En otros tipos de textos puede haber mayor complejidad, pero no en un texto funcional. Y todas las indicaciones que va a dar tienen que ser sumamente precisas y claras. Con el lenguaje más sencillo, para que cualquier persona que la necesite lo entienda perfectamente. Pues aquí es una cuestión de comunicación, es una cuestión de querer establecer verdaderamente un puente efectivo de comunicación. Querer que el receptor ¿sí? se entere de mi intención comunicativa. Lograr su objetivo, eso es lo que tiene que hacer un texto funcional. Todo acto comunicativo tiene una intención y si esa intención se lleva a cabo, entonces está funcionando. Hay una intencionalidad al leer, también al escribir. Como en el texto funcional, la intención es que todos los que lo necesiten y los que tengan que saber puedan seguir los pasos y lograr el objetivo y lo pueda usar para que funcione. Lo que es un texto funcional viene siendo estos textos que también algunas personas llaman como de interacción social. Son, bueno, hablando de los currículum vitae y hablando de las solicitudes de empleo, ¿no? Son medios para llegar a otra cosa, en este caso, para buscar empleo. Un esquema mental es un medio de organizar información. La solicitud de empleo también es organizar información, ¿sí? Al igual que el currículum, igual que la solicitud, y también parece que tienen como las cartas petición. Y de una u otra forma, una petición es una forma de organización. Yo quiero esto, ¿sí? Porque creo que me lo merezco, o no, aunque no me lo merezca, yo lo quiero y de una u otra forma estoy manifestando una preferencia, por así decirlo, ¿no? La función de los textos funcionales es precisamente el de organizar información. Taller de lectura y redacción 2. Tumbaburros. Texto, de latín textus. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Funcional, adjetivo. Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha atendido sobre todo a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. Estas son las definiciones que de ambos términos da el diccionario de la Real Academia Española. Nunca dejes de consultar este o cualquier otro diccionario cuando tengas dudas de lo que significa un término. Siempre es mejor dudar que tener una certeza equivocada.
Tenemos entonces que los textos funcionales son aquellos que tienen un carácter práctico, es decir, son los mensajes que se escriben o dicen con un fin útil e inmediato. Y ahora sabemos que en su elaboración utilizamos dos funciones del lenguaje, la función referencial y la función apelativa. ¿Te acuerdas? Claro, de hecho le estoy enviando a mi novio uno apelativo. Ay, contéstame ya. Una poeta necesita inspiración. Oye, muy bien. Pues ni tanto, ¿eh? Es la tercera advertencia que le mando y nomás no funciona. Bueno, ¿te puedo hacer una observación? Mira, siempre que redactamos un texto funcional, necesitamos identificar la intención comunicativa de nuestro mensaje. Al escucharte yo diría que le estás dando una orden y eso no nos gusta a los novios. Pues yo así me llevo con él. Espero que me entiendas que no te voy a decir cómo trates a tu novio, pero en materia de textos funcionales, el propósito es que tu mensaje te sea de utilidad. Pues a mí no me ha servido de nada. Por eso te lo digo. Mira, todo mensaje tiene una intención que depende directamente del receptor. Si quieres que tu papá te preste dinero, por ejemplo, no creo que así sin más llegues y le digas, venga, Solana, jefe. Oye, estoy loca, pero no descerebrada. A eso se refiere la intencionalidad del texto. Existe un receptor al que tenemos que considerar si queremos darle efectividad a nuestro mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que lo entiendan muy claramente. Ya lo habíamos dicho, no le puedes hablar a todo el mundo con poemas de amor, pero tampoco con puras órdenes. Órale, ya caigo. Según el sapo, la pedrada. Así es. Existe un emisor o enunciador, un receptor o destinatario, y entre ambos, un mensaje cuya intención comunicativa depende de la circunstancia en que se produce dicho mensaje, ya sea oral o escrito. Como todo mensaje, el que se denomina funcional posee características bien definidas. Las externas, que se distinguen según el propósito y su formato, y las internas, que se definen por su precisión y direccionalidad. Los diplomas y las constancias, por ejemplo, tienen características externas parecidas. Su formato es comúnmente rectangular y apaisado. Incluyen el logotipo de la institución que los otorga y sobre todo el nombre del destinatario, ocupando un lugar predominante. Internamente su mensaje varía, según el caso específico. Con los oficios y órdenes de trabajo en una empresa sucede lo mismo. Externamente son casi siempre tamaño carta y con el logotipo de la empresa. Abren siempre con la fecha en que fueron expedidos. Continúan con el destinatario y el puesto que ocupa dentro de la organización y frase de saludo. Internamente, se describen de manera sucinta las instrucciones que el emisor desea transmitir al receptor del mensaje. En todos los casos, se inscribe siempre, con sello o a mano, la fecha de recepción, lo que permite tener un control hacia el interior de la organización. Existen, por supuesto, otros tipos de textos funcionales, como el cuadro sinóptico, la solicitud de empleo y el mapa conceptual. También lo son la mayoría de las instrucciones que te da la computadora y el Internet. Muchas veces, esos textos funcionales los encuentras en inglés y aunque hay programas para traducir esos textos, es importante aprender otro idioma. Asimismo, todo mensaje o texto posee propiedades textuales bien definidas. La adecuación, que podemos definir como la adaptación de nuestro léxico a las circunstancias, al o los sujetos a los que nos dirigimos y a la intención que tengamos al enviar nuestro mensaje. La coherencia, que es el orden que deben tener las ideas, su extensión y la agrupación de pensamientos afines para construir párrafos. Por último, la cohesión, que es la relación de las ideas de manera que constituyan un todo lógico. Tumbaburros. Adecuar, de latín adequare, igualar, adaptar. Coherencia, adhesión de unas cosas con otras, actuación consecuente con el pensamiento.
Cohesión, acción y efecto de enlazarse, de unir las cosas entre sí o la sustancia de que están constituidas. Fuerza de atracción recíproca entre moléculas de la misma especie, inversamente relacionada con la distancia que las separa. Suele suceder que al buscar una palabra nos llame mucho la atención otra, y 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 otra. Eso es lo fascinante del diccionario. Taller de lectura y redacción 2. Lo primero para tener una muy buena comunicación es considerar, en primer lugar, a tu receptor. La forma en que te estoy hablando a ti no es la forma en que yo le hablaré a mis alumnos o que le hablaré a un niño de 2 años, etcétera, ¿no? El hecho de tomar en cuenta el receptor y el receptor de considerar a tu emisor, de poner atención, para saber qué es lo que este tipo o tipa me quiere decir, ¿no? Y cómo puede tocar sus palabras o no mi vida de una u otra forma. Podrás escribir de manera aceptablemente clara, aunque no seas un especialista. Aunque no hayas tomado grandes cursos, aunque no seas un comunicólogo. Y ya que tenga yo la buena comunicación con base en la humanidad, el respeto de las personas, el tomar en cuenta lo que se está diciendo, a quién va dirigido el texto. Todo eso, entonces ya puedo usar la lógica lingüística, mis conocimientos. Además, uno se va haciendo de palabras que sí son muy suyas. Cuando alguien está usando un lenguaje que no es el propio, se nota. Es como traer los zapatos de otros. Sudados y grandes, ¿no? Entonces, cuando te pasaron la bata de química de tu hermano, que ya está desgastada y vieja y además no te queda. Eso es lo increíble del lenguaje. Taller de lectura y redacción 2. Pues yo no sé qué piensen ustedes, pero después de todas las definiciones y de todos los elementos del mensaje y de las funciones, y que yo no me he aprendido de memoria, para mí, el mejor de todos los textos funcionales que he escuchado en mi vida es aquí el del Merolico. No solo es ingenioso y lleno de color como un graffiti, sino que además es extremadamente sencillo, tanto que ese sí me lo aprendí de memoria. ¿Se lo repito? Atrás de la raya que pinté en la banqueta. Acérquese para que vean cómo saco de esta pequeña caja un pedazo de tela. Como podrá escuchar, hablo de esta manera para una mejor apreciación del distinguido público que me rodea. Claro que eso fue lo que dijo, ¿verdad? Pues no sé, tal vez, quizá. Yo solo lo resumí. Le quité todos los sinónimos que le añades. Como sea, le gusta tu onda. Ah, pues de eso se trata. Pruébate esta, mira. No, me refiero a tu verbo. Aunque esta está buena, ¿eh? Yo por eso califico tu texto funcional de... texto con sentido. Taller de lectura y redacción 2. La redacción, la ortografía, la sintaxis. Son la presentación, son la envoltura de la información. Si nosotros hemos organizado nuestras ideas y les hemos dado una secuencia lógica, porque el lenguaje tiene esa característica, tiene que ser lógico. Cuando voy a hacer un escrito, hago yo mi propia lluvia de ideas, ¿no? Soy yo y mi alma, pues porque ahí está uno solo. Si tienes alguien con quien rebotarlo, eso es simpático. Haces una lista de todo lo que quieres comunicar, ¿no? Por ejemplo, puede ser hablado o escrito, ¿eh? Esta lluvia de ideas te sirve fantástico. Y entonces las vas escribiendo. Después las ves y les pones números según el orden lógico en que te gustaría contar esa historia. No siempre se empieza como ABC, como una clase. A lo mejor ahora vas a empezar por el final y demás. Pero ya que las tienes así, es muy fácil teclear o hablarlo al aire. Las palabras allí están. Es cosa de encontrarlas, es cosa de buscarlas, de despertar el interés por las palabras, de dejar de decir, entonces, ¿qué? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿Sí o no? Cuando revisamos
damos la posibilidad de acercarnos a la gente y le hablamos con otro tipo de palabra, la gente responde de inmediato. ¿Por qué podemos estar viviendo aquí 110 millones de mexicanos, la mayoría hablando español, y no entendernos? ¿Por qué? Porque el meollo está en las ideas. Crea tú tus ideas, tú cuestiónate, tú propon. Y a partir de las características de la persona, voy a escoger las palabras. Voy a escoger las intenciones, las formas, ¿no? ¿Qué mensaje? ¿Cómo quiero dar ese mensaje? ¿Sí me explico? Tal vez el mismo mensaje que le dé al niño de 3, lo que te estoy diciendo a ti o que le estoy diciendo a los jóvenes de 17, 18 años, bueno, pues es el mismo, pero la forma va a cambiar. Las palabras tienen que ser diferentes, ¿no? Los ejemplos tal vez también. Tú puedes tener la mejor información y no necesariamente esa información va a llegar a la gente a la que tú crees como periodista o como medio de comunicación que debe llegar. Hay muchos factores que intervienen en el proceso y que pueden evitar que la información llegue. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros escribimos, tenemos una intención. Sí, quiero informar, quiero convencerte, sí, simplemente quiero establecer un contacto. No sé, hay intenciones. Si esa intención se lleva a cabo, entonces estamos hablando que ese texto, ya sea oral o escrito, funciona. Por lo tanto, es funcional. Taller de Lectura y Redacción 2. ¡Hey! Ya te extrañábamos y te ves de muy buen humor. Gracias a ti y a esos textos funcionales. Si de por sí ya le tenía amor a las palabras por la poesía, ahora tengo una nueva dimensión del lenguaje. Vaya, es muy reconfortante eso que dices. Desde la primaria hasta el bachillerato, muchos alumnos se preguntan, ¿y a mí de qué me va a servir estudiar química? ¿O matemáticas? ¿O los dichosos textos funcionales? Seguramente tu testimonio les va a servir de mucho. Oye, ¿y podríamos conocer el texto funcional que permitió mejorar tu humor? Claro. Tus palabras, lo sabes, Juan, son mi sustento. ¡Qué cambio! Sí, pero de nombre. Él no se llama Juan, se llama Rodrigo. Y ya viene para acá. Texto funcional, ¿verdad?